estamos? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Fleiderman? ¿Bien? Muy bien, todo Qué floreada vino hoy. Sí, bueno, sí. Ahí estamos. Está muy Otoñales. bien, está muy bien. Es un otoño feliz. Le mandamos un saludo a la gente de vestuario. Bueno, y hoy es un día importante para la televisión argentina porque se fue el zar. Lamentablemente tenemos que dar esta noticia. Hacía mucho que no se lo veía públicamente por una enfermedad que lo aquejaba, que no le permitía exponerse, pero Alejandro Romay, sin ninguna duda, es uno de los hombres importantes en la historia de este medio, de la televisión. De la televisión, claro. Un constructor de grandes fantasías, un hombre que se cansó de hacer éxitos, entre otras cosas que podemos destacar, ¿no? Tenía Alzheimer. No murió claramente de eso, sino que su salud estaba muy desmejorada y esto que decía Guille ya en el último tiempo estaba en su departamento, en el barrio de Belgrano, no podía valerse prácticamente por sí mismo y bueno, hoy supimos esta triste noticia. Guille, tenemos la suerte que, bueno, lo conoció mucho y tiene un montón de anécdotas para compartir con nosotros, más allá de toda la gente que por supuesto también va a estar reportándose en el programa de hoy para recordarlo. Me toca de cerca porque mi primer trabajo importante en los medios fue a través de Canal 9 y fue a través de un casting que propició el propio Alejandro Romay. El casting lo llevó adelante un chico que se llamaba Fernando Gandepadrós, a quien le mando un saludo, pero quien hizo la selección final de las personas que iban a entrar al canal fue el propio Romay, con quien tuvimos una reunión 48 horas después de haber hecho una cola de 200 metros para dar ese casting que duró 50 segundos y que está por ahí en YouTube. Algunos de los 8 compañeros que fuimos seleccionados en aquella oportunidad lo subió. ¿Que era para el noticiero? Era para un canal que Romay estaba planificando que se iba a llamar Olimpia. Olimpia, la idea que Romay tenía en aquel momento era hacer un canal de deportes aún antes de la existencia del propio TIC. O prácticamente la idea surgió al mismo tiempo. Y después abortó el proyecto y nosotros quedamos dentro del noticiero, de lo que era en ese momento 9 Diario, en la versión que conducían Guillermo Andino y Mabel Marquesini. Y el productor todavía era Horacio La Rosa y Gustavo Sigris. Tengo grandes recuerdos de esa época, pero también... O sea, que él te metió en este negocio. Fue el propio Alejandro Romay. Sí, el propio Romay. Era un tipo extraordinario. De los que yo conocí, fascinado tal vez por la edad y por la primera oportunidad y por lo que significaba la imagen de Romay, es el hombre de este negocio más brillante que yo conocí. ¿Por qué? ¿En qué estaba basada esos atributos que vos destacás? Era un hombre extremadamente creativo, no lo voy a descubrir yo. Cualquiera que haya trabajado con él o que lo haya conocido lo sabe. Era un hombre que tenía una forma muy particular de vivir, de proyectar y de encarar los negocios. Y era un hombre que tenía una forma muy especial de relacionarse con las personas que trabajaban con él. De hecho, vas a encontrar muy poca gente, muy poca gente, que haya tenido una experiencia muy negativa con Romay. Era un hombre de muchas aristas, pero fundamentalmente era un gran jefe. Dicen que era un gran conductor, exigente, pero un gran conductor. Un gran conductor de grupos. Sí, claro, sí. Guille, dicen que era un tipo sumamente estricto para trabajar, que tenía por momentos un carácter así como bastante bravo. ¿Das fe de eso? Era un hombre estricto, era un hombre muy profesional. Tengamos en cuenta que ellos lo inventaron todo. O sea, Romay y Guarmestre, entre otros, hicieron todo lo que después, con otro nombre y con otro formato, siguió dando vueltas en la televisión, cuando todavía no había ejemplos que copiar ni había formatos internacionales. Eran tipos que se sentaban en una mesa, resolvían una idea y la transformaban en un éxito, que sabían programar, que hicieron de esto una industria. Tomaron la televisión en Argentina cuando no era absolutamente nada e hicieron de esto lo que es hoy. Claro. Son tipos que tenían una visión muy extraordinaria. Hoy te decían maquillaje, y me acuerdo, es algo que siempre repito y me lo acuerdo para que ustedes tomen dimensión de la mente extraordinaria. Claro, de su velocidad creativa, cuando él empezó a decir que probablemente se desprendiera del canal, en un almuerzo, él solía invitar a almorzar en su oficina, donde tenía una mesa muy larga. Aquellos que trabajaron con él la van a recordar perfectamente, y se comía en esa oficina mientras se mantenía reuniones que a veces no sabías ni para qué se convocaban, ¿no? El destino final no se conocía. Y ahí él parado, no me olvido más de la imagen, tenía un televisor de esos grandes de la época, estamos hablando de hace 21 años, 21 años atrás. Esos televisores que todavía ni siquiera eran pantalla plana. En tubo. Y él empezó a decir que él no había interpretado, o que ya no había interpretado bien el negocio que se avecinaba. Hace 21 años, él dijo que él había llegado tarde al negocio del cable y dijo, apoyado en ese televisor, en algunos años, el televisor, el teléfono y la computadora van a ser una sola cosa.
Yo no me olvido más porque salimos de la reunión, puedo nombrar a algunos de los que estaban en la reunión, Fernando Salceda, hoy comentarista de fútbol en la televisión pública, y Javier Tavares, que trabaja en Fox. No digo que nos reímos, pero no entendimos de qué estaba hablando. No dimensionaron. ¿De qué está hablando este tipo? Claro. Imagínate que el teléfono celular en ese momento era un ladrillo, que era un Movicom, que todavía era analógico. Y la computadora era algo que no estaba presente en todos los hogares y la televisión era esa cosa cuadrada. Y hoy él estaba hablando del smartphone, ¿no? Pero hace 20 años nacía la primera señal de noticias que transmitía en larga duración, digamos. Exacto. Entonces seguramente se refería a que se estaba reconvirtiendo un poco el negocio de la tele en ese sentido. Ya se había reconvertido y él lo había interpretado así. Claro. Él, que siempre había estado un paso adelante, tal vez interpretó que esta vez estaba un paso atrás. Era un tipo brillante, bajo todo punto de vista. ¿Y quiénes eran los que realmente en la intimidad podían conocer quién era verdaderamente Roma? ¿O era un tipo que se mostraba transparente tal cual era? No, era un hombre que hace poco tuve la suerte, en enero ahora, los primeros días de enero de este año, en Miami, tuve una reunión larga, como de 2 o 3 horas, de casualidad, porque yo estaba de vacaciones en el canal América TV, que es de la familia Romay, que lo maneja... El hijo, ¿no? Claro, Omar Romay, que es el constructor de algunos de los grandes éxitos de Canal 9 que se exportaban en sociedad con Silvio Berlusconi. Leo Flores, que es un amigo, es gerente de su canal. Lo conozco. Opi Morales, que trabajó en esta empresa, también trabaja allá, lo fui a saludar y por casualidad terminamos en una reunión los 4 donde contamos unas cuantas anécdotas del papá. Y él me certificó algo que a mí siempre me pareció, que Alejandro vivía actuando. Él, según el momento y según la circunstancia, interpretaba un personaje. Después que lo aprendías a conocer, vos te dabas cuenta que él tenía como ese mundo de fantasía donde se movía, y que si vos sabías moverte en ese mundo de fantasía en el que él se movía, probablemente te transformes en uno de sus preferidos. Yo tuve la suerte no de ser uno de sus preferidos, pero sí, a pesar de que recién empezaba en esto, de ser uno de sus protegidos en aquellos años. Y me decías algo hablando de cuando nosotros contamos, y le contamos a la gente, que alguien te elija, te proteja, te guíe en este negocio, significa que alguien te pueda ordenar la cabeza y decir cuáles son tus atributos, y desde ese lugar hacerte crecer como profesional, que es lo que hizo con vos, sin ninguna y duda. con otros. Y con muchos. Y con muchos. Mirá, el 80% de las bases, comparándolo con el boxeo, con un buen maestro, te lo enseñan en los primeros tiempos. O sea, la formación o la deformación de lo que vas a llegar a hacer en algún momento, si es que tenés la suerte de llegar a hacer algo en este negocio tan complejo, en este mundo tan complejo. Y la inmensa información que me dio en esos primeros años para mí fueron muy importantes. ¿Qué le obsesionaba el tipo? La imagen. Era una de las cuestiones que lo obsesionaban, el vocabulario y la forma en lo que lo decías. ¿Cómo contar una historia? Cómo contarlo. Eso era para él fundamental. Las voces, le gustaban mucho las voces, le gustaban que se trabajen las voces, y le gustaba también que uno sepa defender su nombre. Él decía que en este medio había que generarse un nombre. Y contaba, te puedo contar 1000 anécdotas. Dale, pero contala. Un día dice, estábamos en una de esas reuniones y era un hombre muy particular. Quienes lo conocieron saben que estoy hablando de él, estrictamente de él, porque era así. Y un día él hace una reunión donde nos iba a decir que no nos iba a pagar, o que nos iba a pagar poco por ese trabajo que íbamos a hacer, pero no arranca así. No es que dice eso, sino que hace una larga anécdota que empieza con su origen. Él se llamaba Alejandro Argentino Saúl y había nacido en Tucumán. Entonces él dice, locutor. Era locutor. Él tuvo grandes valores del tango. Ese nombre fue su gran éxito en la radio, ¿sí? Y el primer medio que él tuvo fue una Radio Libertad, el primer medio grande que él tuvo. Entonces él dice, cuando salí de Tucumán, con mi valija y mis sueños, mientras esperaba el tren, me propuse 2 cosas. Para que te des una idea de lo que era Romay, ¿no? Dice, me propuse 2 cosas. O ser el presidente de la República, o ser un hombre muy importante. Y acá me ven. Soy un hombre muy importante, se autodefine, ¿no? Entonces cuento una anécdota, si tengo tiempo, la voy a contar con lujo de detalles, donde él iba a hacer una escena en una película, que no recuerdo qué película era, porque también era actor. Sí, claro. Entonces, cuando recién llega a Buenos Aires, consigue entrar en un film donde hacía una escena, entre otros, con Nacho Quirós. Él, y había dos actores más famosos. La escena se rodaba una parte de noche y una parte de día, como que había transcurrido en la mesa de un bar una larga noche. Entonces él hace el primer rodaje, la primera escena, y cuando tenía que rodar la segunda escena va a ver al director, que no recuerdo quién era, él lo dijo, pero no lo recuerdo yo, y él le dice, bueno, antes de rodar la segunda escena lo que quiero saber, dice Romay, es cómo voy a figurar en el cartel. Contaba por él esta anécdota, ¿no? Entonces el director le dice, ¿cómo cartel? ¿Qué cartel? Encima que te estoy dando una oportunidad de entrar en una película, ¿querés estar en el cartel? No vas a estar en el cartel. Entonces él le dice, no.
yo vengo por el cartel. Claro. Entonces el director le dice, pero escúchame, encima que te hago ganar 100 pesos, vos me reclamás estar en el cartel. Entonces Alejandro le da como respuesta, no, yo no vine por los 100 pesos. Vine por el cartel. Yo vine por el cartel. Listo, terminó la reunión, empiezan el sábado, se van. Entonces cuando sale, también con este grupo de chicos que nos movíamos, yo le digo, nos dijo que no nos va a pagar. ¿Lo leíste bien? Dije, no dijo eso, sí, dijo que lo íbamos a hacer por el cartel. Es más, nos dijo, asegúrense que pongan bien su nombre abajo. Claro. Y así era, bueno, claro. Eran otros tiempos también. Hoy es inimaginable que alguien haga eso por el cartel. Claro, pero hablaba de su espíritu. Era eso. Era un tipo, un maestro. Era un maestro, un crack. También generoso. Debo decir, así como cuento esta anécdota donde él pensaba ahorrar en ese programa algunos pesos, también te puedo decir que lo que se ganaba en aquellos tiempos comparativamente con el mismo trabajo en lo que se gana hoy no tiene ningún punto de comparación. O sea, ¿mejor o peor? Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. O sea, que era un tipo que valoraba a su gente. Eran otros tiempos. Muchos se compraron la casa porque él le prestó el dinero, y eso va a haber un montón de gente que no me va a desmentir. Muchos de los empleados del canal estuvieron muchos años con él, fue su primer trabajo y se jubilaron con él. Y para muchos la partida de Alejandro de Canal 9, me incluyo, fue un antes y un después. Muchos quedaron sin rumbo dentro de lo que fue Canal. Después de la partida de Alejandro, que era como un padre protector, un modelo de empresa que no existe más, donde estaba el dueño, donde las cosas las solucionaba el dueño, donde las personas que rodeaban al dueño era su propia familia, su esposa, sus hijas, sus hijos, 4 hijos, sus sobrinos, sí. ¿Y todos trabajaron en el negocio de la televisión? Todos estaban dentro del canal. Toda la familia. Todos estaban dentro del canal. Y tenía personas de extrema confianza, por lo menos en esa etapa donde yo estuvo. En otro momento tuvo a otros, pero cuando yo llegué, Mario Bobcon era su mano derecha y Gustavo González era otro de sus hombres de confianza. Después estaban Horacio La Rosa, que manejaba las noticias, también un hombre de confianza, y alguien que hoy está en la casa, que es Fabián Maceo. Fabián Maceo, que es el gerente de recursos humanos hoy de Indalo Media, era el gerente de recursos humanos de Canal 9. Y no me voy a olvidar de Adriana Amenábar también, que era un hombre de extrema confianza en esa etapa de la carrera de Alejandro, que son los últimos años en Canal 9. ¿Y cómo era cuando se calentaba? Calentón. Un día se enojó con Lucía Suárez. Cuando se va Horacio La Rosa, Lucía Suárez era la gerente. Entonces la llama para reprocharle algo y yo tengo la desgracia de llegar tarde a la reunión. Se la agarró con vos. No, pero a veces en realidad no eras el destinatario de su enojo, sino que te usaba, en el mejor sentido de la palabra, para dar un mensaje. Un famoso tiro por elevación. Era su estilo, ¿no? Entonces, llego tarde a la reunión, yo hacía deportes en ese momento, llego tarde, perdón, digo, y él dice, ven, por ejemplo, el caso de Favale, podría imitarte la voz, pero no lo hago por el día que estamos viviendo, ¿no? Entonces dice, el caso de Favale, le dice Lucía. Favale, yo lo traje para hablar de deportes. Yo lo descubrí entre un montón de personas y lo traje para hablar de deportes y el otro día lo vi saliendo en vivo desde un consejo deliberante, cosa que era cierto porque la primera persona que me empieza a incluir en la información general fue Lucía Suárez y él no quería. Él quería que yo siga dentro del ámbito del deporte. Entonces dice, yo lo seleccioné y por eso, dice él, delante de todos, por eso él gana lo mismo que Víctor Hugo Morales. Que obviamente no era cierto, pero ni se te ocurriera decirle... desmentirlo. No, señor, no gana lo mismo. Entonces yo no dije nada, bueno, listo, el tiro era para otro lado. No ganaba lo mismo que Víctor Hugo, pero el mensaje quedó claro. Claro, le que quedó yo claro tenía que eso. hacer deportes. Sí. Era genial, era un tipo genial. Y contá cuando te hacía recibir gente. Bueno, que uno... a Claudio también lo hacía. Eso también no me pasó a mí solo. No se pierdan esta anécdota. Mucha gente va... Suban el volumen de la Mucha tele. gente puede llegar a haber tenido experiencias de estas características, que era cuando él recibía a alguien y quería terminar con la reunión. ¿Y qué hacía? Te llamaba, vos pensabas que iba para otra cosa, se abría la puerta y él decía, bueno, acá está, él es el gerente de... Técnico del canal. Sí, gerente técnico, yo me retiro, lo dejo con él y se iba y vos te quedabas con dos personas. Y vos ni sabías quiénes eran los que estaban ahí. Ni sabía que estaban vendiendo, comprando o haciendo y te quedabas ahí cerrando una reunión. A Claudio también le pasó. Pero vos lo leías que lo que él quería era sacarse esos tipos de encima. Quería hacer eso. El otro día, era un tipo muy creativo, era un tipo que jugaba, claro. Él jugaba. Tenía un cuadro, que no voy a decir quiénes estaban en el cuadro. No voy a decir. En el despacho, en la oficina. En la entrada, en la antesala del despacho tenía un cuadro. Pero ese cuadro tenía dos figuras. Era doble faz. Según quién viniera,
Él lo ponía de un lado. ¿Era político? Claro. Era de un lado o de otro, el cuadro. Qué gracioso. Lo daba vuelta según conviniera. Según quién pisara, o sea, Qué quién iba a venir. ¿Y qué fuiste a la oficina y te has dado cuenta que era el mismo cuadro? No, estaba en la antesala. Ajá. Estaba en la antesala. Pero él tenía la picardía de darlo vuelta según su conveniencia. Exacto, según quién iba a venir a visitarlo. Después me contaba Alejandro, Omar, en Miami, hijo. claro, que tuvimos esa reunión que te digo en enero, hablando de las anécdotas del padre, confirmó la existencia de un timbre. El timbre estaba debajo de un escritorio. De su escritorio, de ese escritorio principal en la sala de reuniones, donde él con ese timbre le avisaba a la secretaria cuando una reunión tenía que concluir, digamos. Y para no ser grosero, entonces él tocaba el timbre y la secretaria irrumpía y le decía, no se olvide que en 5 minutos tiene que estar a 40 kilómetros, lo ubicaba para que tenga que salir corriendo, claro, lisa y llanamente, ¿no? Claro, era un guionista de su propia vida. Pero aprendías muchísimo. Una vez me hace escribir un proyecto para su canal de Miami, de un programa de boxeo. Entonces yo deliro, escribo y hablo de luces, de claro oscuro, de esto y del otro. Estamos hablando de otra tele igual, ¿eh? Ahora la definición que te voy a dar es bien de esos tiempos. Entonces él me dice, mira el proyecto y lo lee y me dice, está muy bien, pero yo le cambiaría esto, nada, era otra cosa. No era que estaba muy bien, sino que estaba muy mal y no me lo quiso decir, me cambió todo. Me dijo, no, vamos, era completamente distinto. Y una de las cosas que yo había tocado era la cuestión de la iluminación con claroscuros. Entonces él me dijo, esto no lo haga nunca, porque esto lo hacen los franceses y así les va, no le venden nada a nadie, dice. Y acuérdese siempre que la televisión es luz, color y aglomerado pintado. Y hay que vender como sea. Ahora no, ahora ya no existe más el aglomerado, hay otras cosas, pero el concepto básico existe, ¿no? Ahora, es cierto que se ha convertido en el gran personaje de la televisión, por algo su nombre, su apodo es el zar, pero en el último tiempo, hace varios años, muy olvidado, muy dejado de lado. Básicamente creo porque no se podía exponer, por su enfermedad, ¿no? Creo que eso lo perjudicó bastante, si no hubiera tenido el gran reconocimiento. Sí, sin ninguna duda fue el último hombre con ese sello, con el sello de un hombre de medios manejando un medio, 100% a su control, 100% a su control. En ese canal no se hacía nada sin la anuencia de Alejandro Romay. Y el canal tenía su sello, la voz institucional del canal era la de Alejandro Romay. Mi canal, sí, como decía él, mi canal. Cuando él se fue de Canal 9, ¿qué edad tenía aproximadamente? Y ahora tenía 88 y se fue en el 98 del canal. Hay que sacar la cuenta. Sí, que no me va a salir ahora. No, tampoco, no. Para las matemáticas son muy malos. Claro. Él vende el canal en el año 98, 97-98. Sí. Una pena, una verdadera pena. Sí. Bueno, Guille, gracias, porque la verdad que lo pintaste enterito, como se pintan a las personas que ya no están a partir de sus anécdotas. Insisto, ahí va a haber mil aristas de él, y seguramente quien lo conoció desde otros lugares tendrá otras anécdotas iguales, algunas de ellas muy desopilantes, porque era un hombre extraordinario, un hombre muy desopilante. Pero sin ninguna duda, con su partida se va probablemente el último representante de una generación que son los inventores de esto que hoy en Argentina es una industria. Si es una industria la televisión en Argentina, es por hombres como este.